la caída de Occidente. Estamos viviendo una época terminal de lo que conocemos y de nuestros parámetros, Occidente. Y yo no sé si decir lo que conocemos, porque al final, después de leer este libro, lo tengo acá, no sé si Chile está en Occidente o no, no sé si América Latina está en el Occidente o no. Algunos dicen que no, pero la caída de Occidente parece ser algo evidente frente a los chinos. El abismo existencial de Occidente, el último libro de Alberto Mayol, sociólogo, escritor, profesor, ustedes lo conocen. El abismo existencial de Occidente. No podía haber un título más catastrófico. Conversamos con Alberto Mayol. Hola, Alberto. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Oye, yo quiero partir de una explicación por qué tengo todo sí. Alguien puede pensar mal. No. El libro existe. Pero tú me lo mandaste sí. por internet y yo sí, lo imprimí porque tú me lo mandaste. Por PDF. Sí. Y yo lo imprimí porque me gusta subrayar y hacer los pedazos. No es la edición de bolsillo esa, precisamente. Oye, pero mira, partamos, el libro es interesantísimo. Partamos por allí y es una visión nueva acerca de todos los problemas que tiene Occidente, porque más allá de un asunto geopolítico, tú enfrentas la caída de Occidente como un problema o un asunto cultural. Sí, exactamente, ese es el punto. A ver, yo he trabajado mucho sobre transformaciones culturales. Hace muchos años inventé, y pronto lo publicaré, un conjunto de procedimientos, una especie de metodología para poder analizar los cambios culturales. Con esa herramienta, por ejemplo, fue que analicé el 2011 el proceso del movimiento estudiantil, no en un sentido político, sino que cómo movía culturalmente el escenario y eso cómo iba a generar problemas en los escenarios de legitimidad. Y con esas mismas herramientas normalmente trabajo el trasfondo que hay detrás de la política. Entonces quise aplicarlo, venía trabajando hace tiempo sobre globalización, y quise aplicarlo al tema internacional, estaba la guerra, y empiezo entonces a analizar, y llego a esta conclusión de que estamos en un trance en el cual Occidente choca contra sus propias criaturas, con sus propios postulados, con sus propias convicciones, y como a todos nos ha pasado, llegamos a un momento, lo que llaman en la iglesia la noche oscura de los santos, ¿no? Esos días en que el que va a ser santo no cree ya en Dios, en que duda de todo, esos días terribles, esas noches oscuras. Llegamos a esa noche oscura, estamos en la inquietud, muchos dicen retrocedamos, ¿no? Vámonos atrás, vamos al pasado, vamos a otras cosas, reivindiquemos las cosas que no somos. El conservadurismo. El conservadurismo en todas sus formas, por derecha, por izquierda. O el nacionalismo. O el nacionalismo, o el indigenismo, y vamos para atrás, y en circunstancias que cuando tú llegas a esos abismos, si tú no sigues caminando, aunque no haya luz y haya muchos problemas, lo más probable es que sencillamente no llegues a ninguna parte si no sigues caminando en línea recta. Y tú, para analizar, tú dices, Occidente es una sociedad enormemente sofisticada. Sí. Y seguramente es la cultura más sofisticada que ha existido. Así es. Y empiezas a hablar entonces, bueno, pero ¿quién es la derecha, la izquierda? Y dices, la derecha se obsesionó con el sistema financiero como santo grial, la izquierda se obsesionó con las identidades como su piedra filosofal. Es un juego de especulación doble. ¿Es especulación? Claro, porque el juego financiero primero no tiene nada que ver con lo material. En segundo lugar, es un juego que muchas veces se sostiene en las confianzas políticas, en las confianzas discursivas. Y el juego de las identidades es evidentemente, todos queremos pertenecer a algo, y se entiende. Pero de ahí a empezar a jugar el juego de las identidades en rigor, si uno mira la historia, depende de donde la detengas, hay una identidad. O sea, ¿dónde la detengo? La detengo en los primeros homínidos, y entonces somos todos primos, ¿no? Y si nos vamos más adelante, ¿dónde detenemos eso? La identidad en rigor es una construcción social, no existe de base. Entonces, es una especulación. Y si tú vas a determinar la política a partir de estos dos elementos, bueno, sencillamente esto no va a funcionar. Tú hablas del malestar. Y si tú vas 3 épocas, 1968, con las protestas, ¿no? Sí. Del 68, las 89. Protestas que hubo el 2001, protestas que hubo el 2018. Ha habido muchos momentos claves de protesta, malestar.
Pero dice, el malestar no se explica, como dicen algunos, tú dices que no, con la globalización. No, no se explica por la globalización, porque básicamente el malestar se produce cuando una sociedad, las personas que habitan en ella, sienten que la experiencia que están viviendo carece de sentido. En ese momento tú cuestionas el orden que está imperando y entonces al cuestionar ese orden, las cosas te pueden dar respuesta o no dar. Si no dan respuesta, se produce una crisis de legitimidad en el tiempo. Y esa crisis de legitimidad desbarata los sistemas políticos, primero, y luego la economía. Porque si un sistema político no funciona, se produce roce. Todo lo que tú haces en la economía genera calor, por decirlo así, se calienta el motor y se tiende a romper el motor. Ese es básicamente el cuento en corto. El malestar social en el mundo no ha sido comprendido. La legitimidad se trabaja desde el punto de vista del espectáculo, de llamar la atención, de convocar personas, pero no se trabaja en el sentido de decir, mire, esta estructura política, esta decisión, está fundamentada en algo. La experiencia social tiene que tener sentido, si no, no va a haber legitimidad. Y vivimos en una sociedad que le cuesta mucho, y muchas veces por razones tecnológicas, producir sentido, porque es muy veloz, por lo que sea, pero además porque la política no ha sido capaz ni ha tenido el interés de trabajar en esa dirección. Entonces estamos en una trampa de malestar social. Los primeros ciclos de malestar social, de grandes protestas en los mismos años, eran ciclos de más de 20 años de diferencia. El último, entre el 2011 y el 2019, son 8 años de diferencia. Pasa la pandemia y probablemente este año o el próximo ya vamos a tener que decir, sí, también es uno de los grandes ciclos, porque ya está lleno de protestas por todas partes y no ha pasado nada de tiempo. La protesta, tú dices que es una energía disruptiva. Sí. ¿Por qué una energía disruptiva? La sociedad fundamentalmente establece, la modernidad construye una idea. Las cosas tienen que pasar por una especie de, imaginémonos un río torrentoso, ¿no? Y este río torrentoso lo quieres canalizar. Eso es lo que hace la modernidad, canaliza. Entonces, si tú canalizas bien, el 90 o el 100% del agua pasa por dentro del canal. El resto se puede perder, pero no te va a destruir el sistema. Si de pronto empieza a pasar el agua en un 30% por fuera, ya es medio difícil. Si el 60% del agua está pasando por fuera, es muy difícil. Si el 80% del agua, mis cálculos a partir de distintas variables que en Chile, para el estallido social, por ejemplo, el 90% del agua estaba pasando por fuera del sistema político. Todo el proceso político no tenía nada que ver con sí mismo. La sociedad estaba en otro lugar, en otra dinámica, y no eras capaz de interpretarlo y hacerlo pasar por dentro. Por tanto, ahí surge la protesta, porque en el fondo estás diciendo, mire, las instituciones a mí no me sirven para canalizar el proceso, solo me sirven para decirle lo mal que lo hacen. O sea, lo que tú estás diciendo en este libro es que hay muchas protestas en muchas partes. Sí, pero un tercio de los países del mundo. Exactamente, ¿no es cierto? 30% aproximadamente. Pero resulta que en Occidente hay un malestar generalizado, hay una cierta incomodidad de las personas con todo lo que los rodea. No están contentos los occidentales. Y eso es lo que lleva a una crisis cultural. Eso conduce al hecho a preguntarse, ¿y dónde está entonces ubicada esa crisis? Y mi impresión, a partir de un conjunto de factores, entre otras cosas, yo trabajo en el mundo académico, no es raro en el mundo académico encontrar académicos pro-irracionalistas. O sea, tú dices, pero a ver cómo es esto. O sea, te dedicas a la investigación científica, sí, pero suscriben todas las tesis relativistas, todas las tesis de la racionalidad de la vida contemporánea. Y dicen, bueno, llamativo, ¿no? Llamativo que en ese mundo sea así. Te vas al país que administra nuestra cultura occidental, que es el país, que es Estados Unidos, y en Estados Unidos el 80% de la población no cree en la teoría de la evolución de las especies. O sea, el 80% de la población considera, en Chile, fíjate, no, porque es religiosa, pues. Claro, pero resulta que en Chile, que es un país súper religioso y todo, es el 20%. Pero el país que administra a Occidente, esta cultura que orgullosa de Darwin, de Newton, orgulloso de todo, bueno, ya no estamos tan orgullosos, está lleno de gente que dice, oye, no, pero esta gente era gente mala, y este también es malo, y este también es malo, y toda la representación de Occidente es mala. Es una percepción que está basada, obviamente, en las catástrofes que Occidente ha procurado, como todas las civilizaciones de la historia que han procurado catástrofes, crímenes, en fin, toda clase de cosas.
Me decían una vez en una presentación de este libro, alguien levanta la mano y me dice, oye, pero Alberto, Occidente ha violado muchísimas veces los derechos humanos de otras naciones, de otros continentes. Entonces le corrijo, le digo, Occidente es la única civilización que ha violado los derechos humanos. Entonces me dice, ¿cómo? Claro, porque inventó el concepto de derechos humanos. No puedes violar los derechos humanos en otras civilizaciones. La capacidad de Occidente ha sido la capacidad de tener una capacidad autocrítica, de entender que efectivamente puedes evitar la violación a los derechos humanos. Y eso es un logro civilizatorio enorme. Que no lo logres materialmente es un problema político que tienes que resolver. Pero tú lograste culturalmente construir eso. Y desde ese punto de vista, tú dices el malestar. Bueno, ¿qué dicen los chinos? Por ejemplo, tú hablas de los chinos acá y les das una gran posibilidad sobre Occidente. Los chinos dicen, Occidente está lleno de protestas, Occidente está lleno de malestares, Occidente está lleno de huelga. Y en China, ¿dónde hay huelga? ¿Dónde hay protesta? ¿Dónde hay malestar? Están todos contentos. Por lo tanto, este sistema es mucho mejor que el otro y vamos a ganar, si están todos contentos. Entonces, en China no existe el concepto de libertad. No, por supuesto. Por eso no hay protesta. Y las que hay no se saben. ¿El que no exista concepto de libertad es lo que le da la ventaja sobre este Occidente decadente? ¿Que duda permanentemente de sí mismo? Es que yo creo que la capacidad de dudar de sí mismo puede ser un gran poder o puede ser un gran defecto. Si tú tienes la capacidad de, ante las dudas, plantear soluciones e ir resolviéndolas de manera consistente, y si tú eres capaz de insistir con el criterio, o sea, la política actual es menos racionalista, es menos estratégica que la política de hace 50 años, con evidencia. Tú revisas la documentación de hace 50 años, las decisiones que tomaba un John Kennedy, que nadie decía, oye, no, pero es que estuvo medio farandulero. No, miren las decisiones que tomaba, los análisis que tenía, lo que consideraba, ¿ya? Y hoy día tú ves a un Biden que todos entendemos que es un rostro, ¿ya? Un rostro ni siquiera muy carismático, un rostro no muy atractivo, pero es el rostro de alguien que gobierna, que no lo hace tan mal, de hecho, pero de alguien que gobierna, o algunas personas que gobiernan, que no son él, ni es la vicepresidenta, y al final tú dices, pero ¿quién es? Entonces, hay una incapacidad de la política occidental que es su principal problema. El principal problema es justamente que en este cruzar un momento difícil, estamos probablemente devolviéndonos. O sea, yo veo a Alemania, el corazón de Europa de los últimos años, el canciller, primeros problemas con China y viajó a China a resolver las cosas. Entonces, pero ¿cómo? Si China acaba, en ese 2 meses antes que viajó, había salido un informe de la OTAN que dice que China estaba ayudando a Rusia objetivamente, ¿no? Y tú viajas así como, bueno, estoy aquí, arreglemos las cosas. Es bien penoso. Son sociedades que no saben vivir con la pobreza, no saben vivir con un momento de decrecimiento, con una crisis. Bueno, vamos a tener problemas porque probablemente esos escenarios van a estar sobre la mesa. Oye, mira, vamos a hacer una pausa, te voy a dejar preguntas planteadas. De lo que tú cuentas en el libro, ¿cuándo comenzó todo esto? ¿Hay algún momento que uno diga, aquí esto empieza? El problema después de la Segunda Guerra Mundial, el hedonismo, la falta de sentido de la vida, posiblemente, y también Occidente sin sentido, con anomia y con espectáculo. Volvemos en un instante. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco.
Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube en un sentido tus inversiones. Bio Bio, la radio se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl. En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1. Valparaíso 46.2. Temuco y Osorno 29.2. En el cable, Mundo, canal 521. Zapping TV, canal 168. Y en Mi Play, canal 62. Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve. Con Alberto Mayol y dejamos algunas preguntas planteadas sobre este libro que es el abismo existencial de Occidente. ¿Cuándo comienza la decadencia de Occidente en algún momento? ¿Qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial y esta pérdida de sentido de Occidente, como de hacia dónde vamos? A ver, las primeras señales que hay en términos de la literatura sociológica están probablemente en una famosa obra de Max Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, se llama la obra, muy famosa. Y en esa obra él termina diciendo que él vislumbra que la capacidad de sostener los fundamentos, la ilustración, digamos, que permitió generar los fundamentos del funcionamiento de las sociedades modernas, con la empresa privada como forma fundamental de la economía y el Estado como una forma política, esos fundamentos se han perdido. Y que proyecta... Perdona, 1905, por si acaso. 1905, sí, sí, más de 100 años. Entonces, y él dice, probablemente lo que venga después a vivir aquí son especialistas sin espíritu, hedonistas sin corazón. O sea, especialistas que saben de algo, pero no les importa lo que saben. No es parte de su vida lo que saben, meros técnicos, y hedonistas sin corazón. O sea, gente que le gusta disfrutar, pero que no sabe gozar. Que a los 2 minutos después de terminar una fiesta formidable está aburrida. Esas dos tesis brutales y más o menos verificables en presente nos hacen ver que esto tenía un camino. Pero ese camino no se explicita, por eso uso el término existencial, hasta después de la Segunda Guerra, donde tenemos un momento donde decimos, a ver, y ahí la literatura es la prioridad para entender este proceso, de preguntarnos, decir, bueno, en esta guerra, todo lo que habíamos creado para nuestro desarrollo fue utilizado para el asesinato. La capacidad industrial, la capacidad de producir energía, todo eso fue utilizado para asesinar. Entonces viene una gran pregunta existencial de si lo que estamos haciendo está bien. Y, por decirlo así, la respuesta a eso fue, olvidémonos de este problema. Voy a caricaturizarlo diciendo los hippies, digamos. O sea, bueno, olvidémonos de este problema, salgamos de aquí, porque es un lugar muy incómodo, muy desagradable. Y en esa salida entramos en una deriva irracionalista que termina con una política que, en vez de tener en las reuniones de trabajo de un gobierno X muchos papeles e informes sobre la mesa, investigaciones para tomar una decisión, la pregunta es cómo lo van a comunicar y qué espectáculo van a dar para poder comunicarlo. Y el espectáculo no es del orden de la razón, es del orden de la percepción, y por tanto ya no te importa qué tan racional es tu decisión. Por eso una sociedad hedonista, una sociedad que busca el espectáculo, y por lo tanto eso produce una crisis de sentidos. Por supuesto, porque tú no puedes juntar todos los espectáculos que la política te procura en un solo discurso racional. No se juntan, sencillamente son, ¿qué significa esto de que los políticos llegan entonces, o estos chicos que hacen los atentados contra los museos? ¿Qué significa eso? Que están contra el petróleo. ¿Qué tiene que ver el petróleo con los cuadros? ¿Cuánta huella de carbono genera un cuadro en un museo? Es insólito. Un poco estúpido. Es muy estúpido, claro. Entonces tú dices, bueno, cuando esa estupidez es orgánica y penetra una civilización que se propuso ser racional,
Bueno, tenemos que hacernos la pregunta de si queremos volver a la razón o queremos seguir en la estupidez. Oye, tú dices hartas cosas acá, pero hay algunas cosas que son realmente provocadoras, ¿no? Hablas de la izquierda, porque dice, bueno, a ver, ¿cuáles son las fórmulas políticas, por decirlo de alguna manera, en Occidente? El liberalismo, el socialismo. Exacto. Y el fascismo. Claro. ¿No es cierto? Al final eso se reduce a eso. Y tú en algún momento dices, ¿el socialismo es una excentricidad histórica? Sí, ese es un argumento que saco de Emil Durkheim. Él explica que... Cuando hablas del capítulo El destino de Occidente, Sí. dice, oye, no, pero el socialismo es una excentricidad histórica, dice tú. Claro, lo que pasa es que efectivamente es algo muy nuevo, o sea, ocurre solamente en la modernidad que surge una perspectiva en la cual aquellas herramientas que fundamentalmente habían sido construidas para el liberalismo, las herramientas como el Estado, qué sé yo, que el liberalismo configura fundamentalmente. Nosotros conocemos nuestra democracia como la democracia liberal, por de pronto. Esas instituciones pueden ser utilizadas entonces para un camino que eventualmente, según la teoría marxista, va a conducir al comunismo, o sea, a la ausencia del Estado. O sea, tú vas a hacer una herramienta profusamente para extinguirla, ¿ya? Esa tesis, que bajo la perspectiva de la dialéctica es posible, pero bajo la perspectiva histórica ya no ocurrió, ¿ya? Y lo más probable, y no se ve por dónde podría ocurrir, pone al socialismo más bien en una perspectiva no operativa, de una declaración de principio. Pero también pasa lo mismo con grandes dimensiones del liberalismo. Mientras el liberalismo no defienda su territorio de racionalidad y deje mucho espacio a los conservadurismos y no logre controlar esos conservadurismos, tampoco tiene sentido histórico. Pero tú dices que aquí has tenido más relevancia el liberalismo que el Por socialismo. supuesto. Lejos. No, por lejos. Sí. Nuestra democracia es la democracia liberal, nuestra economía es la economía liberal. No hay que hacer ningún curso de historia demasiado sofisticado para poder entender que efectivamente el liberalismo ha tenido un peso mucho más grande. Lo que pasa es que su sentido histórico hoy día también está en cuestión. El liberalismo y el socialismo están en cuestión. El cuestionamiento del socialismo fue mucho más fuerte, el fracaso de la Unión Soviética marcó parte importante de su destino. Después de eso viene entonces una discusión valorativa de qué pueden hacer las sociedades, y una de las soluciones es esto de las capacidades de ser sociedades de bienestar, sociedades de perspectiva socialdemócrata o social liberales, de alguna manera. Esa es la gran discusión, pero la pregunta es, ¿vamos a ser capaces de tener esa discusión entre liberales y socialistas, entre comillas ambos? ¿Y qué va a pasar con esos sectores más conservadores que de alguna manera aceptan, porque ya aceptan la economía liberal, pero no aceptan nada más del liberalismo? Entonces, esa es una discusión de época, pero que no se está dando. Si nosotros miramos a todas partes del mundo, no importa. Oye, se nos empieza a acabar el tiempo, yo tengo Sí. un montón de preguntas acá, pero voy rápido. A ver, una frase que me llamó la atención, habitamos en la ferocidad del bien. Sí, pues estamos convencidos de que todo debe ser evaluado en términos morales. La civilización occidental parte de la premisa de que hay tres formas de evaluación. La evaluación sobre lo verdadero, la evaluación sobre lo bueno y la evaluación sobre lo bello. Esas son las tres grandes formas de evaluación. Hay algunos matices, qué sé yo, pero si yo analizo un cuadro, ese es el principio fundamental de las artes desde el siglo XIX, si uno analiza un cuadro, no me ando preocupando de su moralidad. Eso es para los conservadores. En la modernidad uno entiende, bueno, pero esto es una provocación, es interesante, por eso mismo. Bueno, resulta que hoy día estamos metidos en que retrotraemos todo al bien. Y si lo llevamos eso a la política, ahí el problema es mucho más grave. Eso se había superado desde Maquiavelo en adelante, entendiendo que la historia de la política es una historia donde, para decirlo con Max Weber, poderes demoníacos son utilizados para lograr administrar las sociedades para un bien general. O sea, el mal para lograr el bien. Porque el Estado ocupa la violencia. No puedes evitar ocupar la violencia, dice Max Weber. En algún momento, al menos tienes la amenaza de la violencia. Tienes la amenaza, tienes a Satanás metido en una reja, pero la reja la puedes abrir. Y esa problemática, que es una problemática de toda la vida en la política, hoy día resulta que se transforma en que todos dicen, bueno, pero
es que no se puede hacer algo malo. O sea, el presidente de Estados Unidos sabe que hay 4 aviones que van a chocar contra algún centro donde hay muchas personas. Lo sabe porque ya chocaron 3 en realidad, y queda 1. Y entonces alguien piensa que el presidente de Estados Unidos no tomó la decisión de votar el 4.º avión y que alguien cree la tesis de la película de que la misma gente boicotea el avión, lo logra votar. O sea, obvio que mandó a un avión a votar el avión, y obvio que después hicieron una película para decir que no votaron el avión. O sea, oye, el gran herramienta de Occidente es la globalización, ¿no es cierto? La globalización económica. sí. Pero tú dices que la globalización no tiene densidad cultural, que es más bien operacional y por lo tanto no sirve, porque no es cultural, no es civilizatoria, digamos. Por supuesto, porque no es completa. O sea, yo le digo a la gente, usted puede transferir fondos, invertir en cualquier parte del mundo en 2 minutos, menos, en 1 segundo. Pero déjeme ver si lo dejo migrar, a buscar trabajo a los lugares donde el dinero se fue, que normalmente los lugares donde el dinero se fue producen más empleo, pero yo no puedo garantizarle que usted pueda entrar a ninguna parte. Yo no digo que se pueda dejar, lo que digo es que, bueno, pero choca consigo mismo ese argumento. ¿Ya? ¿Por qué yo puedo transferir eso y no otras cosas? Porque yo puedo entonces tener un sistema globalizado en telecomunicaciones y finanzas, y puedo cambiar también en las industrias prácticamente sin problema de un país a otro, y sin embargo las personas no pueden migrar, sin embargo se pueden hacer cosas digitales, negocios que no tributan en ninguna parte, o que licitan el país donde van a pagar los tributos. Hay grandes empresas mundiales que tributan en un solo país todo lo que recaudan en el mundo. Ese país se hace rico, ellos igual pagan mucho menos, y el resto de los países tienen actividad económica que nadie le está pagando. Todos esos elementos marcan una globalización que no está funcionando en ese sentido. Y lo más importante es lo siguiente: hubo un momento que nosotros nos convencimos de que la paz mundial la íbamos a conseguir logrando que los países tuvieran miedo de perder su balanza de pago, sus equilibrios fiscales. Entonces el dinero iba a resolver nuestro problema político y cultural. Miren la tesis que nos mandamos. Entonces nadie va a ir en contra de su economía. Y a propósito de guerra, gana Rusia al final, porque ahora puede perder la guerra, puede ser, o no ganarla al final, pero gana Rusia al final. Tú hablas que Occidente, lo que conocemos como Europa Occidental, es un grupo de estados. En cambio, lo que pretende Rusia es una civilización, es una lucha civilizatoria, su civilización, obviamente. Claro, ellos están pensando básicamente que si ellos logran que cada zona del mundo, y particularmente la zona de ellos, por supuesto, logran vertebrar una civilización, Occidente no va a tener capacidad de penetración en ninguna parte y se va a quedar reducido a una Europa más hotel y museo que otra cosa, Estados Unidos, y ellos esperan además recuperar aquellos países occidentales que están en Oriente, Japón, Australia, Nueva Zelanda. Esa es la pretensión. Es una pretensión que no es solo de Rusia, en todo caso. Rusia está pensando geopolíticamente porque es su posibilidad. Ellos no tienen una economía para disputar poder, ellos no tienen un desarrollo económico para disputar poder. Lo que a ellos les queda es una geopolítica, una memoria histórica, de una geopolítica de una importancia histórica muy grande y una situación geopolítica también objetivamente relevante. Ellos están ubicados en un lugar muy importante. Ellos están apostando a eso, y están apostando a que eso es una alianza con China, que eso se trabaja con China, y que hay muchos países de Medio Oriente que están de acuerdo, y que hay muchos países en otras partes que también están de acuerdo. En Latinoamérica tienen una penetración importante. En Brasil, en Perú, en Venezuela, en Nicaragua, en muchas partes, en muchos países hay chinos y rusos. Entonces hay un trabajo que Sudáfrica ha dado más señales de estar con China que de estar con Occidente. Es un país emblemático en África para Occidente. Entonces ha habido un trabajo de muchos años. O sea, es interesante, Brasil es un país que ha estado en esto de los BRICS, que es una disputa contra Estados Unidos. Desde Lula, Bolsonaro siguió igual, ahí no hay diferencia, y vuelve Lula y va a seguir igual. Entonces, aquí hay un escenario de reconfiguración del escenario mundial que se está produciendo. Ahora,
La pregunta, ¿la guerra la gana Rusia o no la gana Rusia? Eso va a ser bien discutible porque va a ser interpretable, pero desde el punto de vista de lo importante, que es la correlación de fuerza, Rusia, salvo una derrota brutal, ya ganó. Porque ya logró detener a Occidente en sus avances hacia Oriente, y ya logró explicitar, que se fuera explícito que había una mayor dificultad de lo pensado. El último viaje de líderes europeos a África ha sido una catástrofe. Los denostaron públicamente. Así, estos discursos puestos sobre un estrado ante la prensa, las autoridades africanas atacándolos directamente. Es penoso. Eso no ocurre nunca. Es mucho peor que cualquier insulto en política. Bueno, está ocurriendo y eso no puede ser casualidad. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Íbamos a hacer alguna pregunta política, se nos fue el tiempo. Este libro es más interesante que la política chilena. Muchas gracias. Un gran libro, El abismo existencial de Occidente, el último libro de Alberto Mayor. Gracias por seguirlo.